Es la página 30, les decía de ustedes, donde vienen las medidas propuestas para el ajuste fiscal. Las acciones administrativas, la 1, no aplicación de aumentos salariales en el sector público hasta que la deuda pública baje del 60% del PIB. Estamos de acuerdo, aquí les pido ser breves porque vamos a analizar todo el documento. Estamos de acuerdo en que esta medida no es un recorte del gasto, es una desaceleración del gasto, de acuerdo en esa medida, no aplicar aumentos de salarios públicos, don Elian. Don Randall, esto es dialéctica, pero al final es lo mismo, es dinero que no se va a gastar. No. Sí, claro, es lo mismo. No, ¿cómo que es lo mismo? Si yo gasto hoy, yo tengo 100,000 para gastar hoy en hamburguesas. Perdón, eso todavía dieta y me antojé. Pero digamos que yo tengo hoy para gastar 100 en hamburguesas, ok. Y entonces yo digo, no, ya no voy a gastar 100, voy a gastar 80. Ok, es diferente eso a decir, voy a hacer que el aumento anual de hamburguesas no vaya tan rápido como ha subido, sino quedarme en 100, 110, 120. Entonces, la segunda es una desaceleración, la primera es un recorte. No, don Randa, lo que pasa es que cuando la gente tiene derecho a que se le aplique anualmente ese aumento y no se va a aplicar, es dinero que definitivamente no se va a gastar. Entonces, es equivalente, es lo mismo. Para efectos de gasto, es gasto que no está saliendo. Bueno, está bien. Para usted lo mismo, para mí no, pero usted es el ministro de Hacienda. Doña Pilar. Es menos gasto. 2 contra 1. Segundo, implementación del IVA en los servicios digitales transfronterizos. YALA, eso ya lo sabíamos, está desde hace meses, pero entró a regir ya el 1 de septiembre, ¿verdad, don Elian? 1 de octubre, sí, señor. 1 de octubre, es el día que sale más caro el Netflix. 3, devolución del IVA de la canasta básica a los 2 deciles de ingresos más bajos. Ok, esto lo habíamos conversado, de hecho, en la última entrevista, que era la parte que usted le cobra del IVA en la canasta básica, que en ese caso es 1%, se devuelve a el quintil más bajo o los 2 deciles más bajos, que es prácticamente lo mismo. Eso estaba para 2023, ustedes lo están acelerando para 2022. Eso nos va a dar unos 4.726 millones de colones. Les va a generar un gasto porque hay que devolver 4.726 millones de colones. Exactamente. ¿Va a mantener el 1 o por qué no lo llevamos a 13 la canasta básica y se le devuelve al quintil nada más? Pero ¿por qué la clase media, la media alta y la alta no pagan el 13 de canasta básica? Porque, don Randall, precisamente en el contexto en el que estamos, imagínese que usted lo que estaría planteando es que la canasta básica para toda la clase media pase al 13%. Para la clase media alta y alta, entonces, don Elian. Pero imagínese que eso sería realmente algo pues bastante duro para toda la clase media, ¿verdad? No. Ojo lo que le estoy diciendo, don Elian, perdón. Quintiles 4 y 5, que paguen el 13, se los devuelve al 1, 2, 3. Ahí saca la clase media y solo queda media alta y alta. Ahí habría que ver se puede revisar, se puede analizar, yo no le veo ningún problema, pero sí puede ser muy complicado desde el punto de vista de la administración del impuesto, pero es algo que podemos ver. ¿Y cómo le van a devolver el 1% a ese? Por Sinirube, eso no se devuelve por gasto concreto, sino que se devuelve de conformidad con la encuesta nacional de hogares y mediante Sinirube. Pero se le devuelve directamente a la familia. Sí, claro, se devuelve a la familia, se le hace un chequecito a la familia, por decirle de alguna forma, un depósito. Ok. Acciones legales. 1, traslado de cargas para fiscales de los bancos al Ministerio de Hacienda. De las utilidades de los bancos, tiene que salir tiene que dirigirlos a CONAPE, al Infocop, al IVM, a la Comisión de Emergencias. Y ustedes están diciendo, no señores, venga para el gobierno central y nosotros dirigimos esas platas. ¿Es así? Exactamente, excepto en el caso del IBM. En el caso del IBM sí mantendríamos el 15 y lo demás se trasladaría en su totalidad al Ministerio de Hacienda, que vía transferencia se dispondría qué monto tiene que ir a cada una de esas otras organizaciones. ¿Y eso en qué nos ayuda? Porque, por ejemplo, es como que Febe le deba plata a Fernando, entonces yo le diga, suave, démela a mí y yo se la doy a Fernando. ¿En qué nos ayuda en ingreso? Ordena el gasto y le permite al Ministerio de Hacienda definir cuáles son las prioridades. No necesariamente las prioridades van a ser las mismas que hoy están definidas ahí, sino que esas prioridades ya las definiría el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa vía presupuesto.
Ok, pero si hay un ahorro, doña Pilar. Sí, hay mayor eficiencia y también se eliminan algunos de estos destinos para que haya mayor ¿Cuáles, gestión, cuáles se eliminan, por ejemplo? mayor gestión de los recursos. Eso es algo que hay que entrar a analizar, por ejemplo. Quizás no sea, algunos de estos destinos que se están señalando ahí no necesiten tantos recursos. Quizás el 15% para algunos de estos no sean necesarios y no se pueden redestinar o se encuentran otros mecanismos, por ejemplo. De eso se trata, de que Hacienda en el ejercicio de las prioridades en vinculación con Mideplan pueda definir cuáles son las que se requieren, hay un reforzamiento de algunos programas y otros no se les destine tanto. Ok, introducción a la renta global a partir del 2023. Aquí la pregunta es muy sencilla, ¿por qué no del 2022? En este momento, precisamente hablando de 2022 y año 2021 y 2022, vamos a estar con una sobretasa en renta, entonces se consideró que no es el momento idóneo para entrar con renta global, porque entre otras cosas, uno de los temas que hay que discutir es precisamente si la tasa del 30% es una tasa idónea para renta global o si en su lugar habrá que pensar en una tasa, por ejemplo, de un 25%. Entonces, esa discusión hay que darla y a partir de esa discusión no se considera conveniente estar con la sobretasa y con renta global de una vez. Adicionalmente, esperamos ya que cuando entre renta global podamos contar con Hacienda Digital y Hacienda Digital nos va a dar una facilidad que son las declaraciones prellenadas para los contribuyentes, lo cual le va a permitir a Hacienda llevar un mejor control y a la gente poder tributar de una forma mucho más sencilla. Entonces, ambas situaciones hacen que técnicamente lo más conveniente sea esperar ese par de años a que pase el tema de la sobretasa en renta. Aquí sí se volaron, discúlpenme. Incremento del impuesto sobre bienes inmuebles, lo triplicaron. ¿Por qué? Don Randall, sí. En el caso de bienes inmuebles, es un impuesto al patrimonio, es un impuesto directo al patrimonio. Tiene como ventaja el hecho de no ser un impuesto como digamos lo es el IVA, que es un impuesto indirecto. Y acá el impuesto nuestro en Costa Rica todavía tiene alguna base exenta importante. Estamos hablando de que la base exenta en este momento son 20 millones de colones. Y a partir de ahí, el monto total que ingresa por este impuesto, para que nos hagamos una idea, es apenas un 60% del monto que ingresa por lo que es el impuesto a la propiedad de los vehículos. Las municipalidades recogen en total alrededor de 110 mil millones por este impuesto, lo cual todavía, siendo un impuesto directo, un impuesto a la propiedad, pues se considera que puede ser un poquito más alto, precisamente para tener que evitar ir a impuestos indirectos. Pero entonces, por tener casa, yo le pago a la MUNI y ahora le voy a pagar a ustedes. Punto 75 le pagaría a dos entidades públicas, a la municipalidad y al Estado. Claro, pero no, sí, 0.25 a la MUNI, 0.50 al Estado. Hasta hoy le pagaba 0.25 a la MUNI. No es es triplicarme el impuesto ¿sobre qué? Sobre que nos surge plata. El principio aquí, bueno, evidentemente, si no se necesitara dinero para el Estado, no se aplicaría el impuesto, pero el principio, don Randall, básicamente es el hecho de que sea un impuesto directo, el hecho de que no es un impuesto que se le está cobrando a toda la gente, solo a la que tiene patrimonio, y desde ese punto de vista está el enfoque. A la que tiene, don Ellen, y es constitucional, porque son dos, es un impuesto duplicado, es un impuesto que pago dos veces a dos entidades diferentes. Es el mismo impuesto, nada más que se reparte una parte a la municipalidad y otra parte para el Estado. Ok. Eliminación del gasto tributario, exoneraciones. Permítame llegar ahí. Se crea la 25% se grava los premios de lotería. Se elimina la exención a la caja de Ande. Y discúlpenme, yo no sé quién metió ahí la pata, pero en el 2 y el 3 el B y el C es exactamente igual de las medidas de ustedes. Sí, sí. No te voy a por qué.
Cuando a mí me cobran renta, ¿verdad? Yo digo, suave, yo tengo esposa y 2 hijos, entonces me rebajan ese monto. Ustedes están eliminando eso también. Sí, eso se está eliminando desde el punto de vista del contribuyente, digamos, en su caso, esposa y 2 hijos, estamos hablando como de 27, como de unos 60,000 colones. O sea, además de que me van a cobrar más renta, no me van a permitir deducir eso. Para el Estado eso implica alrededor como de unos 12,000 millones de colones al año. Entonces, desde ese punto de vista fue que se estimó que en este momento, al existir además una base exenta importante, pues se podría prescindir de ese par de montos que son los de los hijos y los cónyuges. Exoneración relacionada con Azutel. Son las exoneraciones que tiene tanto Sutel como el fondo propiamente dicho. Ahí estamos hablando, si mal no recuerdo, alrededor de unos 8,000 millones de colones al año. Recordemos que precisamente lo que tiene que ver con IVA, todas las entidades públicas ahora pagan IVA, ¿verdad? Entonces, lo que se considera es que esa exoneración no tiene razón de ser. Ok, hasta ahí vamos a puro golpe, ¿verdad? Todo eso son impuestos para todo, por tener casa, por renta, por ya no puedo quitar a los hijos, ok. Pero, don Randall, perdón, Randall, ahí sí hay una diferencia. Cuando hablamos de eliminar exoneraciones, digamos, uno no lo puede ver de la misma forma que un nuevo impuesto, porque en realidad cuando eliminamos la exoneración es de un impuesto que ya existe y es de una situación legal que me permitía no pagar el impuesto, es decir, es absolutamente legal, pero es importante tal vez detenerse un segundito en las exoneraciones, porque he leído algunas cosas que dicen que lo que hay que hacer es eliminar todas las exoneraciones y que eso nos genera suficiente dinero para pagar todo esto, lo cual es cierto, es decir, si nosotros eliminamos todas las exoneraciones, eso se da, pero nada más le hablo de una exoneración, el tramo exento en renta. Estamos hablando que los primeros 840,000 no pagan renta. Claro. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que no deben pagar renta. Es decir, debemos seguir. Yo entiendo eso y la gasolina y el aguinaldo. Lo que pasa es que la gente que se sienta a decir que eliminen todas las exoneraciones no tiene ni idea de lo que está hablando. ¿Verdad? Por eso, entonces es importante aclarar que hay exoneraciones con las que yo creo que todos al final estamos de acuerdo y aquí lo que estamos haciendo es eliminar algunas que ya yo diría que socialmente ya se va considerando que es oportuno eliminarlas y que por el contrario estamos en un momento donde deberían ajustarse y pagar renta en las mismas condiciones que los demás. Don Elian, pero está bien y yo entiendo lo de aumento de renta, yo estuve de acuerdo desde un inicio, hay que subir renta paulatinamente. Claro, yo hice un apéndice, dije a las personas no afectadas por la pandemia, pero bueno, está bien, se sube renta, pero tras de que se sube renta, eliminan las exoneraciones por cónyuges e hijos. A mí me parece un poco abusivo, pero bueno, insisto, ustedes son los ministros. Pero vamos a esta joya. La evasión y la elusión fiscal. Notaron que ustedes son absolutamente concretos en la generación de impuestos, pero venimos a la evasión y entonces en el tema de la evasión no dice absolutamente nada concreto, excepto un proyecto que se llama Hacienda Digital, que no sé para cuándo va a estar, pero que es a futuro, es decir, mañana no se va a hacer nada por la evasión y la elusión, el programa de asistencia técnica internacional para que el Departamento del Tesoro nos enseñe y la última no la entendí, esa voy a pedir que me la explique, que dice aplicación del sistema determinativo sancionador en sede administrativa y judicial para que los juicios que terminen con condena. O sea, yo realmente, esa es la idea de los juicios. No entiendo porque ahí, en esas 3 medidas, bueno, y la nueva ley de aduanas, son 4 medidas contra la evasión, ninguna es para mañana, ninguna es concreta, no hay nada contra la elusión y la evasión concretamente, don Elian. Don Randall, en lo que tiene que ver con evasión, bueno, primero, al fin, déjeme contarle que al fin hace alrededor de un par de semanas tuvimos un primer juicio con condena en el tema tributario. Estamos esperando que salga la sentencia para poder compartirla, pero es el primer juicio con condena que hemos tenido después de toda la lucha que se ha venido dando en esa temática. Y en el tema de evasión, en este momento tenemos una herramienta que no teníamos antes,
que es muy importante, que es precisamente el IVA. Y entonces, cuando tenemos el IVA y el IVA en servicios, la diferencia del IVA en servicios no es solo la recaudación del IVA, va a ser la recaudación en renta, porque todo eso se cruza con factura electrónica. Entonces, cuando tenemos esas tres cosas y ahora no hemos podido determinar con certeza el correcto funcionamiento del sistema, precisamente porque tenemos una economía que por ocasión de la pandemia pues está con unos desórdenes importantes, sobre todo para el tema de renta, pero va a ser importantísimo en el tema de la evasión y eso, digamos, es algo concreto. Ahora, lo que pasa, y ahí cuando usted señala el tema de Hacienda Digital... Que dura 6 años. ¿Perdón? Dura 6 años. No. Implementarse. No. Hacienda Digital, la idea, por eso es que le señalaba que la idea es que precisamente renta global entre dentro de 2 años, porque ahí vamos a tener Hacienda Digital. Ya Hacienda Digital la vamos a tener ahí. Lo que dura 6 años es el tema del crédito y es la posibilidad de tener desembolsos del crédito, pero Hacienda Digital, la idea es que lo aprueben, de ser posible, en estos días, porque ya es un proyecto que ya está caminando, ya con recursos de otro proyecto. Estamos en este momento haciendo todo lo que es propiamente la arquitectura del sistema y demás, y entonces ya ahí estaríamos prontos para llegar a sacar la licitación y comprar los sistemas y empezar la parametrización. Don Elian, pero sí, vamos avanzados ahí. Todo es a futuro, o sea, todo es una expectativa a futuro en el tema de la elusión y la evasión. No, don Randall, en el tema de evasión, cuando se habla de inteligencia tributaria, eso es algo que se hace hoy. Cuando se habla de... Pues nos va muy mal porque nos eluden y nos evaden el 8%. Hasta No, la esos están números, en pañales Randall, en la lucha contra la evasión. Don Randall, esos números me parece que eran números que era antes de que tuviéramos esos 2 cambios que le estoy comentando. Bueno, a mí la la factura Contralora electrónica... la Contralora hace 3 meses me dijo, estábamos en pañales en la lucha contra la evasión. La factura electrónica en todo el sistema tributario y el IVA hacen una diferencia enorme en lo que tiene que ver con la trazabilidad, y a partir de ahí vamos a ver esa diferencia una vez que ya estemos en condiciones de una mayor normalización en la economía. Tenemos más de 1 año con factura electrónica. Yala también, que hay nuevo en evasión. Es que no logramos resolverlo. Don Elian, ganaron un juicio, buenísimo que ganaran el juicio, pero ese punto 3, este punto 3 de lo que, vamos a ver si puedo mover el mouse si ustedes lo ven. No, sí, este punto 3 aquí no es nada. Es decir, para que los actos que inician en administración tributaria del Ministerio de Hacienda y que de acuerdo con las normas y principios constitucionales correspondientes deben conducirse por un proceso que incluya etapas de revocatoria, pues eso no es nada, apelación, como lo señala la ley, concluyan con la determinación y recuperación de los impuestos evadidos o morosos y la sanción aplicada. Y cada juez verá si termina así o no. Esto es como decir, obligamos a los jueces a condenar. Ese párrafo no dice absolutamente nada excepto rellenar espacio como el de arriba que repitieron. No, don Randall, ahí sobre todo el tema tiene que ver con una mayor coordinación con los tribunales administrativos que son de Hacienda y la Procuraduría General de la República para llevar adelante una mucho mejor presentación todavía de los casos. Todo al final... es porque son chapas presentando los casos. Al igual que el programa de asistencia técnica, si usted lo ve bien con el Departamento del Tesoro, hay que fortalecer las capacidades técnicas a nivel de la Procuraduría, a nivel nuestro también acá, a nivel de toda la gente. Siempre hay que estar fortaleciendo y siempre hay que trabajar fuertísimo en todas esas partes. Y en lo que tiene que ver con aduanas, se ha venido trabajando muy fuertemente en lo que es el sistema de inspección no intrusiva, y ahí esperamos tener frutos importantes dentro de poco. Vean la diferencia entre el ingreso y el gasto. Acciones permanentes para reducir y contener el gasto. En el ingreso ustedes son absolutamente concretos en detallarlo. Vea, y discúlpeme, insisto, el relleno que tiene el texto sobre contención del gasto, que además contención del gasto. Ok, recortes al presupuesto de aplicación de regla fiscal, ustedes la defienden e insisten, yo digo esa ya sabíamos que estaba. Ok, empleo público, dígame esto que voy a leer, cómo se traduce en una contención o un recorte del gasto. Un nuevo, porque parecen la introducción de cuando uno hace un anteproyecto de tesis, un nuevo paradigma del empleo público, cambiar el paradigma de empleo público para que la gestión del talento humano esté determinada por el servicio que brinda la persona servidora pública y no la institución donde labora. ¿Y eso cuál gasto público me ahorra? ¿Eso que dice ahí qué, doña Pilar?
Eso se traduce en materia de gasto en que si yo hago el mismo trabajo, obtenga el mismo salario sin importar en cuál lugar de la institucionalidad pública voy a estar. En algunas instituciones, por el mismo trabajo que se desempeña, hemos observado que se ganan y se pagan como hasta 3 millones de más. Y no solamente en pluses, que es uno de los temas que se ha investigado más, sino también en análisis comparativos a la base. Eso Entonces es lo que... el 1, el 2 y el 3 es lo mismo, porque eso que usted me acaba de explicar viene en el 1, en el 2 y en el 3. No, eso es lo que significa porque vos me preguntaste vinculado con el gasto, qué es lo que significa, pero no lo es todo, sino lo que significa también es que el talento humano propio de la institucionalidad lo que busca es atraer las mejores personas para que cumplan con los mejores servicios. También en este tema, Randall, no es un tema solamente de recorte, disminución y contención del gasto, sino de que lo que el Estado invierte de manera consciente pueda tener mayores rendimientos, como lo hemos estado conversando. ¿Y eso cuándo nos dará frutos? ¿En 20 años? No, la implementación de este programa, de este proyecto de ley va a estar a partir del año 1. Una vez implementado, la columna salarial única corre y genera ahorros entre 0.25 y 0.50, 0.25 de manera conservadora para gobierno central que se incorpora dentro de nuestro plan de ajuste. Doña Pilar, vea el punto de vinculación entre la planificación estratégica y la planificación del talento humano. La vinculación entre ambos componentes facilitará el logro de metas y objetivos institucionales con mayor eficacia y eficiencia. Y sí, y eso tiene, no sé cuántos años debió haber estado esto, pero eso no se traduce inmediatamente en una contención del gasto. Pero es que, Randall, no todo es contención o recorte del gasto, como te estoy explicando. Pero es que el título dice, es una propuesta concreta ante el FMI, no es el Plan Nacional de Desarrollo que uno diga, mira, ok, en 4 años, no, es una propuesta concreta de recorte de gasto o ingreso para arreglar la situación fiscal del país. Y yo no entiendo qué tiene que ver cumplir los objetivos institucionales con una propuesta del FMI. No, porque para el FMI también es importante, pero para el país en general es muy importante la calidad del gasto. Estamos hablando de un recorte que da 0.25 de manera más conservadora, 0.50 de ahorro en gobierno central por la implementación del salario único. Y por otro lado, también es necesario visibilizar los esfuerzos y cómo ayuda esta medida en concreto a mejorar la gestión, porque también de lo que se trata es de que las instituciones públicas y las personas servidoras públicas presten mejores servicios. Eso también es eficiencia y calidad del gasto y debe ser parte de algo que nos tiene que preocupar, no solamente el ahorro percibido. El ahorro está plasmado ahí, pero es más que eso. Pero esa es obligación del Estado, pero bueno, está bien. Cuadro 3, los órganos desconcentrados. Ok, se eliminan 9 órganos desconcentrados, la Auditoría General de Servicios de Salud, la Comisión Nacional de Vacunación, la Oficina de Cooperación Internacional en Salud, el Consejo Técnico de Asistencia Médico-Social, el Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre y Adolescente, el Consejo Nacional de Investigación en Salud, el Parque Marino del Pacífico, el órgano de normalización técnica y la Junta Administrativa de Dirección General de Migración y Extranjería. Esas se eliminan y se le pasa al ministerio al que ya pertenecen, al que están adscritos. Ok. Se elimina, ahora sí, se elimina del todo, la Casa de la Cultura de Punta Arenas, la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio, el Consejo Nacional de Clubes 4S, el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez, el Centro Histórico de la Reforma Agraria. Ok, esos se eliminan, ahí hay un ahorro real. En los dos hay un ahorro real porque en el primero usted elimina, digamos, ese órgano y le pasa las funciones al ministerio. En este elimina el órgano y las funciones. Ok. En este otro, se traslada simplemente a otro ministerio, la Dirección General del Servicio Civil, el Tribunal Administrativo del Servicio Civil, eso no ahorra nada, ¿o sí? Eso tiene potencial de ahorrar porque también tiene, por otro lado, cuerpos administrativos donde tiene sentido la otra medida, que de lo que se trata es de fusionar los servicios de apoyo. Cuando hay duplicadas proveedurías, recursos humanos, cuando hay duplicadas asesorías jurídicas, no tiene sentido mantenerlas así. Se aplica una reestructuración y algunas personas servidoras públicas tendrán que ser desvinculadas. Algunas. Doña Pilar, pero es que vea la molestia, es, Randall, te vamos a poner impuestos, pero tenemos un potencial de ahorro en los órganos desconcentrados.
Imagínese la gente como recibe eso. De fijo usted paga impuestos, pero tenemos un potencial de ahorro porque algunas personas de los órganos desconcentrados se van a ir. Pero ya 500,000 privados sin trabajo. Pero no, yo lo sé, Randall, lo que pasa es que despedir empleados públicos tampoco te va a ayudar a que los 500,000 tengan empleo. Con el dolor de mi corazón te lo digo también. Entiendo, pero lo que van a hacer es que se van a despedir más privados. No es así tampoco. Es lo que te estoy explicando en los órganos desconcentrados y no mezclemos las discusiones porque en realidad no son comparables. Lo que te estoy explicando es que cuando hay duplicidades administrativas, no solamente funcionales, en materia programática de la propia institucionalidad, es necesario eliminar esas duplicidades. En esta parte, a la hora de fusionar estos órganos o de venir, se aplica una reestructuración por la vía administrativa, ya la Constitución autoriza para poder desvincular personas que hagan los mismos servicios y de ahí también habrá un ahorro en esa materia. Entonces, de lo que se trata es de poder generar, por un lado, mayor eficiencia y calidad en el gasto y poder eliminar duplicidades y hacer cierres y por supuesto también van a haber ahorros por estas medidas, eliminando algunas partidas duplicadas en materia programática, pudiendo de generar y orientar mayores recursos para otros objetivos estratégicos y desvinculando a algunas personas que ya no tienen que ocupar ciertos puestos porque están haciendo el mismo trabajo que ya por sí están haciendo otros. De eso se trata. También por otro lado, es un tema importante el tema de estabilidad económica para mejorar el clima de inversión y la confianza en el país. Buenos servicios nos ayudan también a sumar en esa línea. Y también por el lado del denominador, eso es un tema que quizás no lo estamos discutiendo en este momento, pero políticas en materia estructural, por el lado del denominador, que nos ayuden a generar crecimiento, para lo cual es esencial buenos servicios públicos, también ayuda a cambiar la trayectoria de la deuda y hacerla sostenible en el mediano plazo. Ok, esa eliminación y fusión de los órganos desconcentrados, lo que nos deja es un 0.03%. 0.03%. Vamos a las propuestas temporales. El impuesto sobre la renta, yo ni siquiera lo voy a discutir mucho. El primer tracto a las personas físicas, 2,50. El segundo tracto sube en 5, el tercer tracto sube en 5 y el cuarto sube en 10. Ese es eminentemente progresivo. Ahí no hay cero discusión. Pero en el de las empresas pasa de 30 a 36. ¿No le parece, don Elian, que ya es llevarlo mucho, es casi un 60% de carga tributaria? Lo que vamos a generar es que no hay ni un solo empleado público despedido, pero habrá cientos más de privados por las empresas que quiebren, don Elian, por esa carga tributaria. Es falso. Un solo empleado despedido también, y aquí se está proponiendo, perdón, Elian, una medida temporal que lo que se trata de hacer movilidad laboral y también habrá desvinculación vinculada con ahorros, pero no se trata de quién se despide, pero sí está incorporado dentro de la propuesta. Y había un último tema, Randall, que no hablamos dentro de las medidas de gasto que viene en el cuadro y que tiene que ver con la eliminación de anualidades. Vos que conocés la estructura de los salarios y que hemos conversado sobre eso, se eliminan las anualidades para 2021, 2022, 2023 y 2024, lo que también hace que cambie la propia composición porque es a la base del componente de remuneraciones sobre el total componente presupuestario y genera un ahorro en esa materia. Perdón, don Elian, le preguntaba respecto al tema de la carga tributaria de las empresas. Don Elian, es que tiene el micrófono. Sí, perdón. Don Randall, que este es un impuesto a la utilidad, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estamos hablando es que los propietarios del negocio van a tener una menor utilidad, evidentemente, pero no es algo que vaya a incidir directamente de forma tal que tal y como usted lo plantea, que vaya a incidir en potenciales despidos y demás. Y estamos hablando de un impuesto, además, que es temporal. Aquí sí es una temporalidad de 2 años, nada más. Y más bien después de eso puede ser que vayamos hacia una carga un poquito distinta, precisamente por lo que les comentaba, relacionado con lo que será renta global. Don Elian, ¿por qué no despedir gente del sector público y darle beneficios fiscales a las empresas privadas que absorban ese personal?
En la parte del beneficio a las empresas privadas, sin necesidad de que absorban personal, les estamos dando un beneficio que es el 5% sobre las planillas, en el caso de lo que tiene que ver con el pago a asignaciones familiares, que es algo que está incluido también en esta propuesta y que creemos que es bastante importante precisamente para generar más empleo. Y en el tema de despidos en el sector público, el tema aquí es un poco, Randall, hay que tomar en consideración la posibilidad de llevar adelante eso, qué tan fácil es en términos tanto de la legalidad de la misma como de la oportunidad en este momento. Por eso lo que estamos apostándole más bien es al tema de la movilidad laboral voluntaria, donde lo que esperaríamos es que 7,000 personas puedan salir del sector público, ojalá en el transcurso de los primeros meses del año 2021. Y eso es lo que viene incluido en la propuesta. Esas 7,000 personas ya serían, pues desde el punto de vista de costo, vendría a ser algo importante, pero además lo que esperaríamos es que esas 7,000 personas ojalá y fueran de las personas que tienen una mayor cantidad de pluses, de forma tal que eso se traduzca en una disminución sensible del gasto. Sí, pero es una expectativa. Don Elian, ¿quién va a querer emprender si el 60% se lo tiene que dar al Estado? O sea, si voy a trabajar para ganar, para darle más plata al Estado, ¿para qué voy a hacer la empresa? ¿Para qué voy a emprender? No, 60% no, estamos hablando de una tasa del 36% en este caso. Claro, con una carga tributaria completa del 60%. 36 temporal por 2 años y es una situación donde nosotros lo que esperamos más bien es entrar en un esquema distinto que nos genere una mayor justicia tributaria y ojalá un mayor incentivo también para la inversión, ¿verdad? Como es renta global. Don Elian, yo tengo una pregunta. Yo entiendo bien el tema del impuesto a las transacciones financieras. Ok, 0.3%. Ok, listo. Pero a mí me preocupa. Bueno, sí. Sí, adelante. A mí lo que me preocupa, don Elian, es la cadena que esto genere. Voy a ponerle un ejemplo sencillo y discúlpeme que se lo pongo otra vez con comida porque hoy la mañana ha sido larga. Ok. El restaurante chino, ok, que hace arroz cantonés, le tiene que comprar cebollín a un señor, le tiene que comprar el arroz a una empresa, le compra las tacitas esas mágicas donde se vende el arroz a otra empresa, los bollitos de pan a otra empresa, ok. Cada uno de esos pagos que hizo, el señor del restaurante tuvo que pagar el 0.3%, ya sea que les pagara en cheque, les pagara en transferencia o fuera al cajero a retirar el efectivo para pagarles, ok. Entonces, ahí llevamos, digo, el arroz cantonés llevará más cosas, pero ahí llevamos 4 ingredientes sobre el que yo pagué, el que yo, dueño del restaurante, pagó 0.3, ok. Y entonces resulta que viene Juan Enrique, mi compañero, a comprar cantonés, ok. Él, a la hora de pagármelo con tarjeta, con el efectivo que sacó del cajero o con el cheque, que no se lo voy a aceptar por un cantonés, tiene que pagar el 0.3%. Ok, también. Entonces, yo, dueño del restaurante, ese 0.3 que pagué por el cebollín, por el arroz, por las tazas, por la carne y por todo, se lo voy a cargar al precio que le estoy vendiendo el arroz cantonés a Juan Enrique. Entonces, finalmente, en términos reales, lo que va a pagar Juan Enrique por pagarme a mí el arroz no es el 0.3%, es el 0.3% más todo el impacto que en mi costo generó ese 0.3%. Es una cascada donde decir, no, es que solo hay que pagar el 0.3%. No, porque todos los precios se van para arriba con ese impuesto, don Elian. Don Randall, lo que pasa es que la tasa, cuando usted analiza el ejemplo del arroz chino, y si compra medio debe ser como 4,500, si lo compra entero deben ser como 6,000 pesos, por ahí más o menos. El punto 3 son 18 pesos. Uh-huh. Es decir, de eso es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y por más que usted le sume en la cadena, va a andar por ahí. ¿Son 18 pesos por cuánta cantidad de veces? No, es que los cebollinos, usted no paga por los cebollinos 6,000, usted pagará 300 y por el arroz supongo que si es la proporción, para eso deben ser otros 300 y el costo del arroz chino para el restaurante, no sé, pero debe andar en unos 2,000 colones, 2,500. Don Elian, lo que quiero reflejar con el ejemplo es que no es cierto que sea solo el 0.3%.
es que el precio me va a aumentar para poder financiar el 0.3 que paga el dueño del restaurante. Don Randall, si este impuesto en vez del 3 por mil fuera de un 1%, yo sí le diría ahí a usted que eso sí le va a aumentar significativamente. Pero estamos hablando de 3 por mil. Entonces, cuando hablamos de eso, al nivel, digamos, de lo que son propiamente las transacciones que hacemos diariamente, que hace usted, que hago yo, que hacemos, no se vuelve un impuesto significativo para nosotros, pero sí se vuelve un impuesto importante para efectos de recaudación. Entonces, esa es la gran diferencia del impuesto. Y por eso, precisamente, para evitar que al final ocurra un riesgo, que es un riesgo real, y es el riesgo de que alguien vaya y saque 50,000 colones y entonces digan, adelante voy a empezar a pagar todos mis gastos de la semana en efectivo. Entonces, por eso el impuesto tiene que ser temporal. Por eso este impuesto se está hablando de que sea un periodo de 4 años. En segundo lugar, el impuesto tiene que tener una tasa baja. Por eso se habla 2 años, 3 por mil, 2 años, 2 por mil. Pensando precisamente en los riesgos del impuesto y en la forma de utilizarlo para que realmente venga a convertirse en un ingreso que nos ayude en este proceso en el que estamos pasando, ¿verdad? Don Elian, nada más para hablar del peso tributario, 36% sobre las utilidades más el 15% en la distribución de dividendos, eso me da en acierto un 46,6%, digamos.